Bien, mis hermanos, agradecemos al Señor que una vez más estamos aquí. Tercera reunión que el Señor nos permite, ¿verdad que sí? Y no nos desanimemos, sigamos. Vengamos, lo que estemos aquí, vamos a sacarle provecho a esto, porque le aseguro, mis hermanos, que todo lo que vamos a ver y todo lo que aún hace falta, muchas cosas nos van a poner a pensar, porque a veces quizás por tradiciones o por cosas que uno solamente la oye por arriba, uno quizás la va a tomar como esto es así, pero tú no sabes el trasfondo que tiene. Vamos a ver muchas cosas interesantes. Bien, mis hermanos, eh, vamos a terminar hoy el día de reposo. En la reunión pasada nosotros vimos del día de reposo. La reunión pasada, hermanos, iniciamos, ¿verdad? Hablando del día de reposo. Del bosquejo vimos cuándo fue instituido el día de reposo y con qué propósito. Vimos en qué afectó el pecado al día de reposo. Vimos también la diferencia del día de reposo de las demás ordenanzas o mandamientos. Vimos también el día de reposo como señal. Y vimos también el día de reposo y el Señor del día de reposo. Para terminar este tema, hoy vamos a ver solamente dos puntos que nos quedan de ese bosquejo para entrar de inmediato a lo que es la Pascua. Vamos a ver, para terminar, o vamos a responder la pregunta: ¿debemos obedecer el día de reposo y todas las fiestas? Creo que el hermano me hizo esa pregunta. Vamos a ver la respuesta a esa pregunta. Y por último, vamos a ver el significado profético del día de reposo. Y para retroalimentarnos un poco, recuerden que habíamos dicho que el día de reposo, ¿verdad?, era un día apartado, era un día señalado, era un día consagrado. ¿Con qué finalidad? Que fuera un día de deleite para el hombre, que fuera un día para que él tuviera armonía, abundancia, para saludar a los demás, pero sobre todo para que él adorara a Dios. Esa era la finalidad de lo que era el día de reposo. Pero sabemos que el día de reposo, su propósito fue alterado. Vimos también, ahora pues, aquí viene la condición: si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán ¿qué? Mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, estas son las palabras que Moisés tenía que decirle al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con Israel? No escucharon. Sabemos que el pueblo de Israel, durante todo lo que fue como nación, fue de rebeldía en rebeldía. Y esto no es nada de eso. Y ya veremos más adelante cuál fue el resultado. 7:8, de esto donde ellos se comprometen a obedecer el pacto. Dice Éxodo 24, 7 y 8. Y tomó, o sea, Moisés, el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Oigan, se comprometieron. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: miren, he aquí la sangre del pacto. Y se la roció, que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Vayan viendo todo lo que se está formando aquí. ¿Qué le roció al pueblo? Sangre. ¿Y con esa sangre qué hizo? Selló el pacto. Vamos a ver mucho más adelante, cuando Cristo levante la copa y diga: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Eso yo lo digo, hermano, hasta me hizo, porque me llena de emoción verlo desde el Antiguo Testamento. Entonces, lamentablemente, Israel le faltó a Dios, y cuando llegó Cristo, llegó su Redentor, aquel que toda la ley y los profetas, ¿verdad?, pues profetizaban, ellos no lo vieron, lo rechazaron. Pero ¿qué pasó con los que lo recibieron? Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y qué dice Primera de Pedro 2:9a? Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Fíjense que nosotros heredamos la promesa que Israel rechazó. Entonces, nosotros, hermanos, recibimos la promesa que Israel rechazó. Y nosotros entramos en el verdadero reposo de Dios. Vamos a ver eso ahora en detalle. Vamos a leer Mateo 12, del 1 al 8, para que veamos cómo el Señor del día de reposo le responde a los fariseos. Y ahí vamos a ver básicamente cuál es el significado de lo que el Señor quería transmitir con el día de reposo. Mateo 12, del 1 al 8 dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ustedes no han leído lo que hizo David cuando él, los que con él estaban, tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O ustedes no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues le digo a ustedes, fariseos, que han cambiado el propósito del día de reposo, versículo 6, uno mayor que el templo está aquí. O sea, donde David y los demás comieron el pan, uno mayor que el templo está aquí parado. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué querían los fariseos? ¿O cómo entendieron los fariseos que debía ser el día de reposo? Tus discípulos están haciendo un esfuerzo y el día de reposo para que tú no te muevas. ¿Y quién le dijo a ustedes eso? Eso no es así. ¿Qué ustedes querían cuando David hizo eso y su gente? ¿Que Dios tuviera misericordia o que lo condenara? ¿Qué fue lo que ustedes entendían del día de reposo? ¿Cuál era su concepto? Ustedes no vieron que los sacerdotes trabajaban 7 días a la semana, incluyendo el día de reposo, y son sin culpa. ¿Y cómo es que ustedes no entienden a qué se refiere el reposo de Dios? Entonces, mis hermanos, no se trata de no hacer ningún esfuerzo. No se trata de santidad. No se trata de un día en específico. Se trata de que cada día vivamos como sacrificios vivos, como sacerdotes, como hijos de Dios. Por eso que Pablo dice aquí en Colosenses 2, del 8 al 17, y la respuesta a la pregunta, y tenemos que obedecer el día de reposo y las fiestas, está en el último versículo. Pero vamos a leer todo por el contexto. 2 del 8 al 17 dice: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice el versículo 11: en él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ustedes, dice el 13, estando muertos en pecados y la circuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí viene la respuesta: que nadie los juzgue en comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo. No, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo de Cristo. Entonces, hay que seguir día de reposo y fiestas. Todo eso era sombra de ¿quién? De Cristo. Todo, Pablo lo dice aquí clarito. No tenemos que llevar día de reposo ni ninguna fiesta y nadie nos puede juzgar. No se trata de sábado ni de domingo, sino de una vida de santidad. 7 días a la semana. ¿Cómo quieren? Como los sacerdotes. ¿Qué hizo Cristo de nosotros? Sacerdotes. Para que trabajábamos los 7 días a la semana. ¿Pero en qué? En santidad. Creo que está más que claro eso. La pregunta es, ¿cómo se vive en santidad? Sencillo. Conoce la vida de Cristo, conoce la vida de los que lo imitaron. Ya no hay que circuncidarse, ni sacrificar corderos, ni llevar las fiestas. No, nada de eso hay que hacer. Solo tenemos que cultivar lo que Cristo ya hizo en nosotros. Una vida santa, siendo nosotros un sacrificio vivo, negándole a esta carne sus deseos de pecar. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces ahí respondimos ya la pregunta. Creo que está claro, ¿verdad que sí? Vamos ahora, para terminar el día de reposo, a ver el último punto del bosquejo, que es el significado profético del día de reposo. Y yo voy a leer aquí Hebreos 4, del 1 al 11. Y ustedes van a ver qué interesante, y bueno, lo dije en la primera sección, de que muchas veces hay palabras que se repiten y en español la vemos con una misma palabra, pero en el original significa otra cosa. Observen. Quizás ustedes no lo van a ver ahí, pero lean o escúchenme. Van a notar de toda esta letra que hay ahí, que yo resalto el reposo en mayúscula. Y ahí hay 11 veces la palabra reposo. Pero yo lo voy a leer todo. Dice así. Hebreos 4 del 1 al 11. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, como a Pedro de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Creo que Javier que está enseñando básicamente de escuchar la palabra y de tener fe en eso que estamos haciendo. Ellos la oyeron, pero no tuvieron fe en la palabra. Sigo leyendo el versículo 3. Pero los que hemos creído, dice aquí, oigan, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, oigan bien, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, volvió y dijo, no entrarán en mi reposo. La pregunta es, entonces, ¿a qué reposo se refiere el Señor? Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en ese reposo en Él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina, versículo 7, un día. ¿Cuál es el día? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Me paro aquí. Cuando aquí el escritor de Hebreo menciona en este versículo 8, si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día de reposo. Cuando el Señor le dice o manda a Josué a que conquiste Canaán, ellos entendían que iban a reposar cuando estuvieran en esa tierra. Pero yo no se refería a ese reposo. Porque si fuera ese reposo, él no dijera, falta un reposo. Por tanto, versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Wow, ese versículo 9 sí es interesante. Queda un reposo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Hermano, actualmente en Cristo, con la esperanza que tenemos en Cristo, estoy seguro que usted y yo tenemos reposo. Usted sabe la paz que da saber que hay una vida eterna. Usted sabe el reposo que tenemos en Cristo. No es obra, no es trabajar los 7 días de la semana. Obviamente esto es físico y tenemos que descansar. Pero el día de reposo, cuando fue constituido, se refería a ese reposo. Y todo lo que ellos iban a hacer, que tenían que obedecer, era vamos a decir, un ejemplo de cómo iban a hacer ese reposo eterno cuando Cristo viniera. Sin embargo, Israel lamentablemente falló. Pero hay muchas cosas de qué hablar de ahí. Yo quiero enfocarme solamente en 2 palabras que hay ahí en todo ese texto. Hay una advertencia y hay una promesa. ¿Cuál es la advertencia? Temamos. ¿Cuál es la promesa? Entrar en el reposo de Dios. La palabra temamos, se define como, miren, alármense, tengan miedo, literalmente. Si usted pierde la promesa, será espantoso lo que les espera. Esa es la advertencia de temamos ahí. Entonces, ¿cómo entramos en el reposo de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos por parte. Como decía ahorita sobre la palabra reposo, se repite 9 veces en esos 11 versículos. Y en 8 ocasiones la palabra reposo se traduce del verbo katapausis, que significa morar, establecerse, colonizar y a su vez descansar en ese lugar. Ese es el reposo físico. Ahora bien, en el versículo 9, donde dice, aún queda un reposo para el pueblo de Dios, ahí la palabra griega es sabatismos. En español no la vemos, pero en griego sí. ¿Qué quiere decir sabatismos? Se refiere a un descanso sabático o un descanso, reposo pleno, perfecto, como aquel reposo que Dios estableció en el día 7 de la creación. Vamos viendo lo que es la parte profética de lo que significa el día de reposo. Es interesante ese versículo, ese capítulo 11 de Hebreos. Entonces es interesante ver el versículo 1 que dice lo siguiente: aún permanece la promesa de entrar en el reposo de Dios. Pero ven acá, ¿y desde cuándo está esa promesa? ¿Desde cuándo? Desde que le fue a Israel. ¿Y qué pasó con Israel? ¿Qué fue lo que pasó con Israel? La respuesta está en el Salmo 95, 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios. Y dice, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeran hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron, vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, yo juré en mi furor que no iban a entrar en mi reposo. Cuando Cristo viene, que era el reposo de ellos, ¿qué hicieron? No lo vieron. Rechazaron el reposo que Dios le había mandado. Y miren lo que dice Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. La proyección profética de este día culmina con Cristo y se completará cuando Él vuelva. Por eso el Señor dijo, yo soy el Señor del día de reposo o el sábado. Hermanos, desde que estamos en Cristo, entramos en ese reposo de Dios, como yo dije ahorita.
O sea, no se trata de llevar un día, no se trata, como dije al principio, en la primera sección, de un judío que estaba en el día de reposo, le dijo a su mujer Michelén, que fue visitado en Israel, no apagues el bombillo, porque si lo apagas no podemos prenderlo, porque estamos en día de reposo. O sea, ni prender un bombillo podían. A eso no es a lo que se refiere el día de reposo. Eso no era el propósito. Entonces, hermanos, hasta aquí fue el día de reposo, de todo lo que vimos en el bosquejo, ¿verdad? Entonces, antes de entrar a la Pascua, que ahora que esto se pone bueno, mis hermanos, ¿tiene alguna pregunta sobre el día de reposo? Cuando ya nosotros entramos en ese reposo, eh, ya descansamos de las obras. Entonces, sí, pero dice en la última parte que usted decía, mi hermano, ahí, todavía queda un reposo. Ese reposo son para los judíos que no han entrado, supongo. Vamos a leerlo. Supongo, ¿verdad? Vamos a ver. Porque si ya nosotros entramos, entonces ese reposo puede ser para ellos. Y que al final de ellos, de cada tribu, va a ser salvo 12,000 de cada tribu. Sí. Ellos todavía no han recibido al Mesías. Ya nosotros lo recibimos. Sí. Por lo cual entonces entramos en ese reposo. Y Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Y como usted decía, ya de ahora nosotros, de ahora en adelante, cada día, presentarnos en sacrificio vivo, santo para Dios. Sí. De hecho, yo tengo aquí una nota que hay profecías para Israel. No se puede descartar que Israel tiene un propósito en el plan de Dios. Aunque esto entra en conflicto con la gente del pacto. Porque la gente del pacto entienden que Israel y la iglesia, o la iglesia es el Israel, ¿verdad, médico? Tú me corregirás. Yo en lo particular, que no soy de esa teología, eso es un tema complicadísimo que no quiero entrarlo aquí. Yo creo que Israel es pueblo de Dios y hay promesa para ellos. ¿Verdad? Estamos claros en eso. Ahora bien, lo que no rechazamos a Cristo, entramos en esa promesa. Pero Israel va para allá. ¿Verdad que sí? No sé por qué mucha gente se enreda con eso y quiere buscar la quinta pata al gato. Israel es pueblo de Dios y tiene promesas para ellos. ¿Alguna otra pregunta o aclaración, hermano? ¿No quiere hablar, médico? Breve para que podamos avanzar, que lo que viene ahora es bueno. Con relación a las promesas que Dios tiene para el pueblo de Israel, que aún no se han cumplido, y como sabemos que Dios cumple su promesa, eso será ya en el reino milenial. Correcto. Lo que pasa con los que creen en la teología del pacto, es que ellos lo están espiritualizando. Sí. Y nosotros sabemos que un método de interpretación hermenéutico es correcto, literal, ¿verdad? Exacto. Hay versos que para que ellos no puedan tener choque con su posición, entonces tienen que espiritualizarlo. Así es. Entonces tienen que hacer malabar, en pocas palabras. Sí, entonces esa misma promesa donde dice que un niño será maldito si muere a los 100 años. Y eso no lo vemos cumplir ahora. Exacto. Ellos dicen como que Cristo está reinando hoy en día, sí. Y no es así. Donde un león puede jugar con un niño, y eso no lo podemos ver ahora. Eso va a ser en el reino milenial de Cristo. Cristo está en su trono, ¿verdad? A la diestra del Padre, pero hay una segunda venida donde Él va a venir a reinar aquí. 1000 años. Bien, mis hermanos, que está tarde. Espero que me dé tiempo a avanzar en la Pascua. Hermanos, este sí va a ser un tema interesante. Porque de este tema, si lo logramos con la ayuda del Señor entender con todos los detalles, cuando lleguemos a la Pascua de Cristo, lo vamos a ver en vivo y a color. Se los aseguro. Vamos a ver la Pascua bajo el siguiente bosquejo. La institución de la Pascua, cómo se debía celebrar o guardar, el significado de la palabra Pascua,
¿cuántas Pascuas celebró Israel y cuáles cambios hicieron? Y una pregunta muy interesante: ¿alteró Dios sus ordenanzas sobre la celebración de la Pascua? ¿Cambió Dios algo de cuando Él la ordenó en lo que vamos a ver ahora? Y por último vamos a ver el significado profético de la Pascua. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Entonces, antes de entrar al punto 1 del bosquejo, de la institución de la Pascua, vamos a ver primero dónde se menciona por primera vez la palabra Pascua. Se menciona por primera vez en la Biblia en Éxodo 12:11, que dice: y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ahí se menciona por primera vez la palabra Pascua. Ahora bien, para entender todo esto, ¿bajo qué contexto se menciona o surge la Pascua? Vamos a ver un contexto resumido. Primero, Israel está esclavo de Egipto, cumpliendo lo que el Señor le había dicho a Abraham, ¿verdad? En Génesis 15:13, que su descendencia iba a ser esclavizada y afligida durante 400 años. Luego ahí le escogió a Moisés como su profeta y mensajero, lo envía 9 plagas antes de la 10ª que vamos a ver ahora, de instituir la Pascua. Y cada plaga que Dios manda con un propósito es para humillar un dios de Egipto. Era para avergonzar a cada dios de Egipto, para que al final el pueblo de Israel viera y entendiera que el único Dios verdadero era Jehová, Dios de su padre Abraham. Entonces, ese era básicamente el punto que seguía, ¿verdad? Desde el propósito. Entonces, este es el contexto de dónde surge la Pascua. Aquí ya solamente falta una plaga, la 10ª plaga, la decisiva. Esa plaga no sería una más, tenía un significado. ¿Cuál significado? Libertad, una nueva vida, un nuevo comienzo. Hermano, miren, hasta el orden de los meses se lo cambió Dios al pueblo de Israel. Los meses, como ellos lo contaban, Dios lo cambió. Ese era un antes y un después, tal cual como nos pasa a usted y a mí cuando conocemos a Cristo. Miren cómo va la profecía, cómo todo, ¿verdad?, muestra a Cristo. Fíjense qué es lo que Dios le dice en Éxodo 12:2. Este mes, o sea, el mes de su libertad, le será principio de los meses para ustedes. Para ustedes será este el primero de los meses del año. Aquí tenemos que hacer una pregunta: ¿en qué mes estaba Israel? Éxodo 13:4, eso es ya después que ha pasado, ¿verdad?, toda la descripción, pero lo voy a traer aquí. Dice, Éxodo 13:4, ustedes salen hoy en el mes de Abib. El mes de Abib era el 7º mes, pero Dios les dice: este mes será ahora el primer mes para ustedes. ¿Tú leíste la página todos? Todos tienen la página, ¿verdad? Ok. Yo hice una tablita, mis hermanos, que ustedes la tienen en sus manos para que la puedan ver mejor, para que entendamos el tema del mes. Aquí no se va a ver, vean en su página. En la primera columna que dice orden antiguo está el orden de los meses: 1, 2, 3, 4. En la segunda columna que dice mes judío en el tiempo de la esclavitud, ahí hay 4 meses, y yo le puse al lado entre paréntesis la cita donde se menciona. Esos 4 meses, Etanim, Bul, Abib y Sif, son los nombres originales que Dios le puso a los meses, pero solamente aparecen 4. No aparecen más. Si se fijan en la última columna que dice significado, por ejemplo, Etanim dice comienzo de año agrícola. Era considerado el primer mes antes de Dios poner a Abib como el primero de los meses. Ahora bien, después que se divide el pueblo, el reino del norte, el reino del sur, que viene entonces Nabucodonosor y destruye el templo,
después de ese periodo de 70 años esclavizados, se le cambia el nombre a los meses. Etanín pasa a ser Tisrei, que se traduce como comienzo. Bul pasa a ser Hesbán. Ustedes ven ahí el significado de cada uno. En el mes 3, Kisleu, que aparece en el libro de Nehemías 1:1, y el mes 3 original, su nombre no aparece. Nada más aparece ya el nombre después que se le cambia el nombre. Ahora fíjense, en el número 7, ¿verdad? Del orden antiguo, era el mes de Abib. Ahora bien, en el nuevo orden, la columna número 4 dice que pasa a ser el número 1. Lo logran. Ahí pasan a ser los meses entonces. El que era el 7, el 1. El que era el 8, el 2. Y en nuestro mes, yo le pongo al lado ahí, ¿dónde cae ese mes? Tisrei o Etanín, que ahora es el mes 7, cae en septiembre, octubre, el mes 8 en octubre, noviembre, y ahí está la cantidad de días probable que tenía ese mes. Aparte de eso, yo le puse, mis hermanos, ahí en la parte de atrás de la página, volteenla. Yo le puse notas informativas que no tienen que ver básicamente con eso. La puse para que ustedes lo tengan y lo lean. Porque hablábamos el otro día de los meses, ¿verdad? Les voy a leer el primer párrafo. Dice: en la Biblia no se describe con claridad si el año tenía 12 meses. Sí se dan conteos y descripción de años, meses y días. Y bajo un estudio profundo de los detalles del diluvio en el tiempo de Noé, se llega a la conclusión que el año era contado con 12 meses. Y los días por mes entre 29 y 30, dependiendo del sol y la luna. Ahora bien, en el libro de Daniel y Apocalipsis y algunos otros textos, vemos que 1260 días eran equivalentes a 3 años y medio, contando los meses de 30 días. Ahí estamos claros, eso es bíblico. Ahí no estamos inventando. En el tercer párrafo, los nombres de los meses, como lo conocemos hoy en día, fueron colocados por los egipcios en el desarrollo de un calendario solar que dividía el año en 12 meses de 30 días cada uno. Si usted investiga en internet, se va a dar cuenta que cada nombre se refiere a un dios o a un astro. O sea, que cuando usted dice un nombre de eso, es algo que está refiriéndose a algo que no es bíblico. Igual también que los días. Los nombres de los días en la Biblia solo eran llamados como el primer, segundo, tercer día de la semana. Pero los nombres de los días en nuestro tiempo tienen origen en la antigua Roma, donde cada día era dedicado a un astro o dios. Por ejemplo, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus. Traslape eso a lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ustedes ven. Y el domingo, que en inglés es Sunday, es el día del sol. O sea que cuando usted dice, por ejemplo, un día de esto, usted está diciendo algo profano. Algo pagano, correcto. Entonces, hermanos, vamos a lo que vinimos. Ya habiendo visto el contexto del mes de Abib, vamos a volver ahora al capítulo 12 de Éxodo para que veamos el primer punto. La institución de la Pascua. Cómo se debía celebrar o guardar la Pascua. Entonces, en Éxodo 12, a partir del versículo 3, da los siguientes detalles. Dice: en el día 10 del mes de Abib se debía seleccionar un cordero por familia. Eso está en Éxodo 12:3. Si la familia era pequeña y no se podía comer todo el cordero, la familia se debía poner de acuerdo con su vecino para compartirlo. El cordero debía ser consumido completo. Éxodo 12:4. El cordero debía ser sin defecto, macho de 1 año, tomado de las ovejas o de las cabras. ¿Por qué de 1 año? La carne de un cordero de 1 año era la mejor etapa de la carne. O sea, tenía que ser perfecto por dentro y por fuera. Entonces, ¿qué sigue? Se debía guardar al día 14 y en ese día debía ser inmolado por toda la congregación entre las 2 tardes.
O sea, hermano, el cordero tiene que durar 4 días bajo vigilancia, mirándolo cada día, para que no tuviera un defecto para el día 14. Ahora bien, ¿a qué se refiere la palabra inmolado? La palabra inmolado se traduce como sacrificio, ofrecimiento, y se deriva de una palabra que se traduce como degollar. O sea, no era simplemente matar al cordero, tenía que hacerse con cuidado. Se cortaba la garganta del animal con cuidado, sin estropearlo, sin romperle ni un hueso. No era simplemente entrarle a palo al cordero, no, tenía un proceso. Toda la congregación, o sea, el pueblo unido, cada familia en su casa debían hacer el sacrificio entre las 2 tardes. La pregunta del siglo, ¿y qué es eso? ¿Qué significa entre las 2 tardes? Miren, hermano, este es un tema que ha traído mucha confusión. Hay mucha gente que ha confundido el tiempo y lo ha puesto en un tiempo donde había que hacer otro sacrificio, que lo vamos a ver más adelante, ese tipo de cosas. Pero, como decía ahorita Américo, la Biblia, hay una regla que se llama hermenéutica, donde usted interpreta, ¿verdad? Regla de interpretación. Hay un principio que dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre eso que está ahí. Vamos a ir entonces a Éxodo 11, 4, 5a. Dice lo siguiente: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche del día 14, yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. O sea, mis hermanos, el mismo día que se va a inmolar el cordero, ese mismo día, 6 horas después, viene la 10ª plaga, la muerte. Entonces, según lo que ya vimos en la sesión número 1, ¿a qué hora iniciaba el día? ¿O la noche? ¿No se acuerdan? Espera, tú eres de última. ¿A qué hora iniciaba el día? 6 de la tarde. Ahí iniciaba el día. Lo vimos desde Génesis, eso lo explicamos en la sesión número 1. Y si el Señor entonces venía a las 12 de la noche, la 10ª plaga, ese entre las 2 tardes debe estar entre las 6 del inicio y las 12 de la noche de ese mismo día. No hay por qué perderse. Mucha gente se pierde en ese sentido. Ahora bien, aquí Moisés le está diciendo es al faraón: mira, el Señor dijo esto, y el faraón niega y no deja ir al pueblo. Moisés sale enojado, dice el versículo 8 de Éxodo 11. Y en el versículo 9 dice el Señor, Jehová dijo a Moisés, faraón no los oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. O sea, Moisés, tranquilo, ya tú cumpliste, ¿verdad? No te incomodes. Él lo iba a rechazar. Yo tengo el control de todo, tranquilo. Entonces, hermanos, esa plaga, ¿verdad? Tenía que ser diferente. Un punto, las 9 plagas anteriores, no sé si ustedes quizás no se acuerdan, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? En Gosén. En las 9 plagas, Dios hacía la diferencia entre Gosén y Egipto. Pasaban 9 plagas, le caían a Egipto, pero en Gosén no. Pero en la 10ª no pasa así. Ustedes tienen que hacer algo para que ustedes no se mueran. Les voy a dar instrucciones de qué ustedes van a hacer, porque aquí viene la muerte. La 10ª plaga era un antes y un después, y simbolizaba lo que iba a hacer Cristo con todos. Ahora bien, lo que estamos buscando básicamente es la definición o dónde entra, ¿verdad? Lo que es entre las 2 tardes. Vamos a leer lo que dice Éxodo 12, 12. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Éxodo 12, 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito de la tierra de Egipto. Yo quiero que veamos, hermanos, ahora
eso ya lo tocamos. ¿Cuál noche? La noche del 14, ¿verdad? Y decíamos que tenía que ser desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche el periodo de entrada tarde. Ahora bien, ¿en qué parte de esas 6 horas cae eso? Vamos a ver distintas traducciones, a ver cómo lo entendemos. Éxodo 12:6 en las Américas dice lo siguiente: y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Miren cómo ahí cambia entre las 2 tardes por el anochecer. Recuerden que el anochecer es el inicio del día 14. ¿Ok? Reina Valera Antigua, RBA, dice: lo habrán de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollará. Recuerden que la palabra que vimos ahorita también significa degollar. Aquí se usa. Degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer, que significa lo mismo que el anochecer. Lo vimos al principio, sección 1. Es lo mismo. NBI, versión internacional: al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno, en reunión, lo sacrificará. ¿A qué? Al caer la noche. O sea, no era en el día 13, no era antes de las 6 de la tarde, no, cuando llegara el día 14 tenían que sacrificarlo. Y vamos a ver que Dios es enfático en eso, muy enfático. Vamos a verlo. Creo que está más claro, hermano, que se refiere las 2 tardes, ¿verdad? Que debe hacerlo a las 6 de la tarde. Ahora bien, como no me gusta dejar cabo suelto, ¿por qué la Valera de 60 dice entre las 2 tardes? Miren, dice la traducción correcta y literal, ¿verdad?, de lo que dice el texto en hebreo. La traducción correcta y literal dice: entre los tiempos de puesta o en medio del anochecer. Oigan algo interesante ahora. Los egipcios le llamaban tarde menor al inicio del descenso de la luz al ocultarse el sol, y tarde mayor a la entrada de la oscuridad plena. Y de aquí sale entre las 2 tardes. Ese periodo, cuando usted está en la playa, que usted ve que el sol ya se ocultó, pero usted ve todo claro, ese periodo de luz hasta que llega a la oscuridad plena se llama crepúsculo. Y en ese periodo tiende a durar de 1 a 1 hora y media, dependiendo de la ubicación en el globo terráqueo y la estación del año. Los que tienen aquí experiencia saben que los que matan un chivo lo matan y lo pelan en medio de 1 hora. Imagínense usted 2 gente o 3 en el pueblo de Israel pelaban ese chivo de una vez, justamente a las 6 de la tarde. Eso era lo que Dios había establecido. Entonces, claro, ahí entre las 2 tardes, bien. Ya hemos visto entonces 4 puntos de cómo se debe celebrar la Pascua. El 5.º paso: tomar la sangre y untarle los potes y el dintel de las puertas en donde se van a comer el cordero. ¿Qué era la sangre? La señal. ¿De qué? De que esa sangre cumplía la expiación o el pago de los primogénitos que habían en esa casa. ¿Quién pagó por usted y por mí ahora? Cristo. Por eso que Pablo dice es que toda la escritura hablaba de Cristo. Todo. Lo que pasa es que hay que estudiarlo para verlo. Entonces, la parte que sigue dice: el cordero debía ser asado al fuego, acompañado de panes sin levadura, con hierbas amargas. Panes sin levadura simbolizaba la rapidez con la que ellos iban a salir de Egipto, que vamos a ver qué le dice más adelante. Tienen que estar cambiados, tienen que comérselo rápido, porque ustedes se van en este día. Entonces, como ellos no iban a tener tiempo para que el pan leudara, háganlo sin levadura. Y hierbas amargas, para que le acuerden la amargura con la que ustedes estuvieron esclavos en Egipto. Todo tiene un significado. Punto que sigue, y que muchos en Israel, los judíos, aún lo hacen.
no debía ser hervido, tenía que ser asado. Hay muchos que lo hierven hoy en día en Israel, ¿verdad? Los que siguen celebrando la Pascua. Tenía que ser asado en el fuego con su cabeza, con sus patas y sus entrañas. Otro punto. Se lo tenían que comer todo y si quedaba algo debían quemarlo al amanecer. No podían dejar absolutamente nada. Vaya viendo los pasos. Todos esos pasos, Cristo los llevó uno a uno. Vamos a ver cómo lleguemos allá. Hay mucha gente que dicen, Cristo no comió el cordero, porque era el cordero. No, eso no es así. Cristo vino a cumplir toda justicia hasta se bautizó. Ahora, después que él terminó la cena, entonces instituyó y dijo hasta aquí. Ahora, cada vez que la celebren, ahora lo que ustedes van a hacer, le van a coger el pan y el vino. Como ya ahora ustedes no van a tener que acordarse de Egipto, porque ahora viene la iglesia, acuérdense de mi sacrificio. Eso confunde a muchos, pero no sé de dónde lo sacan. La Biblia no dice eso. Cristo cumplió todo. Y cuando Cristo dice, vete a preparar la Pascua, que vamos a ver ahora el significado de la palabra Pascua, se refiere a sacrificio. ¿Qué comérselo? ¿Quién lo estableció aquí? Dios. ¿Y quién es Cristo? Dios encarnado. ¿Va a romper su palabra él? No lo creo. Entonces dice, debían comerlo totalmente vestidos, con sus sandalias colocadas, con su bastón en la mano. Debían comérselo rápido, porque hoy, en ese día, a la medianoche, después de que todos los primogénitos murieran, el faraón diría, mire, váyase de aquí. En la madrugada de Faraón mandó a buscar a Moisés. Vete con tu pueblo y ora por mí. En lo que se prepararon y eso, salieron al anochecer del día 15. Eso lo vamos a ver después. ¿Por qué la rapidez? Bueno, porque es Pascua de Jehová y porque esa noche del día 14 dice Jehová, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre les será por señal en la casa donde ustedes estén, y veré la sangre, y miren que pongo en mayúscula algo ahí, y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos a ver esa palabra pasaré de ustedes, vamos a verla más adelante. Entonces, hermano, esa noche ellos no podían olvidarla jamás, hasta su cumplimiento en Cristo. Su cumplimiento profético en el sacrificio de Cristo. Jehová termina diciéndolo en el versículo 14, 12:14, y este día os será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Hay otra ordenanza que está en un texto paralelo que es Deuteronomio 16, 5 y 6a. Mírenlo ahí. Dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su presencia. Un paréntesis. En el tabernáculo, antes de que Salomón construyera el templo, todas las 12 tribus rodeaban el tabernáculo. Y ahí se celebraba la Pascua. Ahora, cuando Dios le dice a Salomón, construyeme tú el templo, yo voy a habitar en él, viene la Shekinah y se llena. En el tiempo de Jesús, todos iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Porque después de eso Dios nunca cambió el lugar. Hasta que Cristo nos hizo templo a ti y a mí. Entonces, por último, la última ordenanza, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, eso 12:46, el cordero se debía comer en una casa y no se podía sacar la carne del cordero fuera de la casa, ni se le podía quebrar ningún hueso. Por eso Cristo dice a sus discípulos, vayan y preparen la Pascua en tal sitio, en una casa.
vamos a ver más adelante, que el pueblo cambió. No me voy a adelantar, lo veremos después. Entonces, mi hermano, esa última regla que acabamos de ver, el Señor fue muy enfático. El sacrificio del Cordero Pascual era un sacrificio doméstico que debía ser comido esa misma noche y lo realizaba la familia de esa casa. Llámese padre, madre, hijos, un grupo de familiares o un grupo de amigos, hermanos, como hizo Cristo con los discípulos. Ya veremos también eso más adelante. ¿Cuál era la finalidad de celebrar la Pascua? Esto lo voy a parafrasear pronto. Que cuando los niños preguntaran, ¿por qué se celebra esto? Porque el Señor ese día nos pasó por encima y libró nuestra vida. Eso es lo que está ahí en ese texto. Debo ir un poquito más rápido. Entonces, luego de esto se describe la muerte de los primogénitos. Y en la madrugada el faraón ordena la liberación del pueblo que dará curso a la siguiente fiesta, que es los panes sin levadura. Eso lo vamos a ver la semana que viene, la próxima reunión. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro esto. La Pascua es inmolar, asar y comerse el cordero con los elementos del pan y las hierbas amargas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Fíjense, mis hermanos, que ahí no se habla ni de copa ni de agua. Obviamente sí había copa porque había que tomarse algo. Pero los elementos de la Pascua no era una copa, ni 4 ni 5 copas. Y yo sé por qué se lo digo, más adelante lo veremos. Los elementos de la Pascua, ustedes lo vieron ahí, lo pueden leer en Éxodo 12. No incluye eso. Están claros los pasos que tenían que celebrar en la Pascua. Lo veremos más adelante. Entonces, hermanos, ¿me dará tiempo? Creo que sí. El significado de la palabra Pascua. Éxodo 12:11, que fue el que lo vimos ahorita, ahí que se menciona por primera vez la palabra Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua en hebreo Pesach, que se traduce como ofrenda o sacrificio de, o sea que la exégesis de Pascua de Jehová es la ofrenda o sacrificio de o para Jehová. O sea, cuando usted vea la palabra Pascua, piense que tiene que haber un sacrificio. Esto es lo que quiere decir Pascua. Una ofrenda que debe ser comida la noche del día 14 en el mes de Abib. Ahora bien, esa palabra Pascua se deriva de otra palabra. Miren lo quizá enredado que es esto. Pero ustedes verán cómo todo se conecta. Ya estoy casi terminando. Esto es la parte final. Éxodo 12:13 dice: y la sangre les será por señal en la casa donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de o por encima de ustedes. Y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La palabra subrayada se traduce, o sea, por encima de, se traduce de la palabra Pasak, con A ahora. Se diferencia nada más de una E de Pesach. Entonces, Pasak significa pasar por encima o pasar de largo. El sentido de la palabra, Pasak, es perdón. Se refiere a protección. Entonces, cuando dice pasaré de o por encima de, está diciendo te tocaba morir, pero te pasé por encima, te perdoné, te protegí. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Y por qué tú me protegiste? Por el sacrificio u ofrenda de Pascua o Pascua, que es la Pascua de Jehová, la ofrenda, el sacrificio. Por eso te protegí, por el sacrificio. Por la Pascua te protegí. Entonces, ese es el significado de la Pascua y la unión de la Pascua y, o sea, las dos palabras, tanto Pasak como Pesach. Miren qué interesante aquí. Pasak, el Señor le pasó por arriba por el Pesach, ofrenda o sacrificio del cordero. Esto quiere decir que sin cordero no hay Pascua, no hay memorial,
no hay celebración. Y hoy en día nuestra Pascua es ¿quién? Hasta aquí lo voy a dejar. En la reunión que viene vamos a ver el tercer punto del bosquejo, que es cuántas Pascuas celebró Israel y cuáles cambios hicieron. ¿Alteró Dios sus ordenanzas sobre la celebración de la Pascua? Le repito, ahora es que esto se pone bueno. Hermanos, Dios les bendiga.